Llévate gratis un set de balatas al comprar 2 discos de freno en O'Reilly Auto Parts. Oferta válida solo en tienda. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de recuperar el Día de Colón, una festividad que se celebra de manera interrumpida a nivel federal el segundo lunes de octubre desde 1971. Trump acusa a los demócratas de intentar destruir a Cristóbal Colón, su legado y la herencia cultural de la comunidad italo-estadounidense. Voy a recuperar el Día de Colón de entre sus cenizas. Los demócratas han hecho todo lo posible por destruir a Colón, su reputación y a todos los italianos que tanto lo aprecian, declaró Trump, haciendo referencia a la importancia simbólica de esta celebración para los italo-estadounidenses. Asimismo, criticó a los activistas indígenas y a los movimientos de denuncia del colonialismo, acusándolos de derribar estatuas para imponer su postura progre o, peor aún, para imponer el vacío. Aunque Joe Biden no derogó oficialmente el Día de Colón, sí promovió la celebración paralela del Día de los Pueblos Indígenas en esa misma fecha, en un intento por reconocer el impacto del colonialismo en las comunidades originarias de América. Bueno, pues ha tenido que llegar Donald Trump a la Casa Blanca para deshacer algo que con Biden había empezado a hacerse, que era tratar de demoler hasta los cimientos toda la historia relativa al descubrimiento. Ya saben ustedes que desde los años 70 del siglo pasado se celebra en Estados Unidos el llamado Columbus Day, Día de Colón. No se llama Día del Descubrimiento de América ni Día de la Colonización Hispana, no, se llama Día de Colón. ¿Por qué? Pues porque quienes impulsaron ese día, esa celebración, fueron las comunidades italoamericanas en Estados Unidos y en particular la comunidad italo-norteamericana de Nueva York. En la legislatura pasada, Biden no suprimió el Día de Colón, pero hizo coincidir el día con el Día de la Celebración de los Pueblos Indígenas. Todo ello acompañado por esa campaña de derribo de estatuas de toda la historia de los Estados Unidos, llevada a cabo por los activistas woke en todo el suelo de la Unión. Y bueno, pues ahora Trump restaura ese día a lo que es su sentido original, que es la celebración del descubrimiento de América. Y bueno, pues bienvenido a ese paso por deshacer todas esas leyes y actos de memoria histórica, por supuesto falsificada, que los demócratas, el Partido Demócrata, puso en marcha en Estados Unidos. Por cierto, el Día de Colón no es exactamente el 12 de octubre cuando se celebra en Estados Unidos, sino que se celebra el segundo lunes de octubre, creo recordar. Bueno, cosas de los americanos que ya saben ustedes que fijan, tienen un cierto gusto por fijar eventos de acuerdo con el día de la semana. Las elecciones americanas son el primer martes, después del primer viernes de noviembre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cuestión, una nota al margen de lo que estoy comentando. Hay algún atontado que cuestiona la palabra descubrimiento, con el argumento peregrino de que, hombre, eso ya estaba descubierto, vivía ahí gente y por tanto, ¿qué es eso de llamar descubrimiento a que llegue otra gente de otro sitio? Hombre, bueno, aplicando el mismo razonamiento, pues podríamos decir que Marie Curie no descubrió el radio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ese mineral, ese elemento químico, pues existe desde el inicio del universo, ¿no? Ya estaba ahí, como que lo descubrió. Hombre, pues evidentemente
El radio se descubrió porque hasta ese momento no lo conocíamos, y América se descubrió porque hasta ese momento no la conocíamos en este lado. En el otro lado pues la conocían, pero a su vez ellos no nos conocían a nosotros, así que todos nos descubrimos aquel día de octubre de 1492. Bueno, una noticia sobre corrupción en el Partido Socialista. Parece mentira, pero hay corrupción en el Partido Socialista. Aunque la noticia de hoy afecta a alguien que es, bueno, una representación de ese hipotético PSOE. Bueno, la noticia de hoy afecta a Lambán. Escuchen. El gobierno de Aragón, presidido entonces por Javier Lambán, adjudicó el mayor contrato de las obras del Hospital de Teruel a la empresa de José Ruz, implicado en el caso Koldo, tras una visita de José Luis Ábalos a la ciudad. La firma de Ruz, Levantina Ingeniería y Construcción, ganó en diciembre de 2020 un concurso de 30 millones de euros en UTE. La licitación se publicó 3 meses después de que Ábalos, su asesor Koldo García Izaguirre y el hermano de este, Joseba, pernoctaran en el parador de Teruel. La UCO ha señalado esta visita en sus investigaciones sobre el cobro de comisiones en adjudicaciones públicas. Aunque el viaje oficial incluía actos ferroviarios y la asistencia al aniversario del Heraldo de Aragón, ha generado polémica por una presunta fiesta con prostitutas. También se alojó esa noche en el parador Pilar Alegría, entonces delegada del gobierno en Aragón. Bueno, pues resulta que Lambán, que también estuvo aquella noche en el parador, se ha publicado. Pues adjudicó una obra al constructor del caso Koldo, pues unos meses después de aquella fiesta. 3 meses después de la fiesta en el parador, se licitó la obra que terminaría siendo concedida a este constructor implicado en el caso Koldo. A pesar de que era mucho dinero, 30 millones de euros, solo se presentaron 2 empresas. Esta empresa implicada en el caso Koldo, y otra empresa que también ha aparecido en los papeles implicada en el caso Koldo, así que pues se hubiera dado a quien se hubiera dado, estaríamos con el mismo titular. Por supuesto, correlación no implica causalidad. El hecho de que Lambán adjudicara una obra a esta empresa, pues no indica que Lambán sea un corrupto, y el hecho de que esa licitación se produjera 3 meses después de la fiestuki supuesta en el parador, pues tampoco indica que haya una relación entre una cosa y otra. Es decir, no tenemos la demostración de que la licitación fuera consecuencia de aquella jornada, parece que épica, en el parador, pero desde luego pues es curioso. Y bueno, pues me supongo que Lambán dará algún tipo de explicación y desmentirá que exista relación ninguna. En fin, ¿existirá el PSOE bueno? A lo mejor es que no existe, ¿no? A lo mejor es que, bueno, pues todo el PSOE es así. Los oficialistas como los críticos, la corriente izquierda como la corriente derecha, los sanchistas como los antisanchistas. A lo mejor es que todo el PSOE es una máquina de corrupción y de hacer dinero con el dinero de los españoles. Bueno, una noticia, pues, que aunque todos la conocemos, no se le ha dado tampoco excesivo bombo. Y la verdad es que lo tiene. Tiene miga. Yolanda Díaz ha sido relevada este fin de semana al frente de la plataforma Sumar.
Yolanda Díaz es relevada al frente de Sumar, pero se mantiene en la cúpula del partido como invitada permanente de su ejecutiva, mientras Ernest Urtasun continuará como portavoz del partido. Aunque la dirección formal de Sumar ha recaído en dos figuras poco conocidas, Lara Hernández y Carlos Martín, la vicepresidenta segunda del gobierno, lejos de apartarse, ha consolidado su presencia en el órgano de máxima dirección entre asambleas. La nueva ejecutiva fue designada este domingo por el grupo coordinador del partido. Además de Urtasun, que combina el cargo de ministro de Cultura con el portavoz de Sumar, la ejecutiva incluye a David Comas como responsable de comunicación y discurso, Fabio Cortese en movilización, Chema Guijarro en acción parlamentaria y derechos sociales y Amanda Andrades en feminismos y LGTBI, entre otros muchos que han sido refrendados este domingo. Bueno, pues esta noticia conocida, que Yolanda Díaz iba a ser apartada de la dirección de Sumar, precisamente por haberse dado de manera anticipada, pues al final como que ha pasado muy desapercibida. Pero el hecho es que en estos momentos Sumar es una plataforma en derribo cuya líder, Yolanda Díaz, ha sido apartada del principal puesto de decisión. Se queda en el consejo, como quiera que se llame el órgano rector, pero ahora quien lleva a Sumar pues son otras dos personas. Se mantiene a Ernest Urtasun como portavoz. Yolanda Díaz queda como miembro de la ejecutiva en plan permanente, pero el caso es que ella no es la líder de Sumar. ¿Y por qué relevan a Yolanda Díaz? Pues hombre, porque Yolanda Díaz ha demostrado que su ciclo ha terminado. En estos momentos Sumar en todas las encuestas está bajo mínimos, está bajo cero. Está por el entorno de los 7 diputados, 6 diputados, 5 diputados, 8 diputados, cuando obtuvo más de 30 en las elecciones últimas, 31 creo recordar concretamente. Yolanda Díaz es alguien que pues en realidad no tiene demasiados méritos electorales. Es alguien que compitió 2 veces a la Junta de Galicia y las 2 sacó 0 diputados. No sé si sacó algún diputado en una tercera vez, pero vamos, que su desempeño en la política gallega fue peor que malo. A pesar de lo cual siguió trepando y siguió dejando cadáveres políticos por el camino. José Manuel Beirás, el líder nacionalista gallego, vamos, habla pestes de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz luego pues logró llegar a jefa del Sidecar del PSOE, a Sumar, pues al calor del tirón que tenía la izquierda podemita, tirón que desde luego no se debía a Yolanda Díaz, sino que se debía al aprovechamiento del 15M por parte de toda la izquierda podemita, que convenientemente regada con dinero, al parecer procedente de Venezuela, pues logró montar aquí un tinglado que en un cierto momento amenazó, recuerden ustedes, con dar el sorpaso al PSOE. Estuvo a punto Podemos de colocarse como primera fuerza política de la izquierda de este país. Todo aquello generó una corriente que al final, pues Yolanda Díaz, en una operación diseñada, entiendo yo, desde el Partido Socialista, logró aprovechar para crear una plataforma que dinamitara Podemos y que pusiera toda esa izquierda podemita al servicio del Partido Socialista. Y bueno, pues ahí le fue bien. Gracias a esos escaños, Pedro Sánchez ha podido ser presidente durante esta legislatura. Pero ahí se acabó todo. Yolanda Díaz es en estos momentos un desecho de tienta que ya no va a ninguna parte. Carece de tirón, siempre ha carecido de él, pero bueno, ha sabido aprovechar bien lo que otros hacían. Y además está tocada por toda una serie de escándalos que afectan a su formación en relación con esa ocultación de los episodios de acoso sexual que alguno de sus compañeros de formación ha protagonizado.
Yolanda Díaz, además, si uno la escucha hablar, pues se da cuenta de que, bueno, pues tampoco es que la pobre tenga excesivas luces. Eso sí, sabe hablar durante 3 minutos sin decir absolutamente nada y sin detenerse ni siquiera 20 segundos a considerar si está utilizando el lenguaje correctamente. Dice vaciedades y además las dice de una forma gramaticalmente errónea. No es precisamente Demóstenes, no es Nebrija, no es desde luego Einstein ni Churchill. Vamos, que la pobre pues es bastante cortita. Pero bueno, es listilla, es de las que ha sabido trepar, ha sabido apuñalar a los que tenía alrededor y se hizo una figura durante una temporada, pero ya se acabó. Ahora Yolanda Díaz ya ni siquiera es la líder de Sumar, que por otra parte tiene menos futuro que un caramelo a la puerta de un colegio. Y quien también tiene poco futuro, parece, es el primer ministro francés, por un caso, un escándalo que ha estallado enormemente siniestro en nuestro país vecino, el escándalo del internado del terror. Escuchen. El primer ministro francés, François Bayrou, se encuentra en el centro de una tormenta política tras el estallido del escándalo del colegio Notre Dame de Bet-Arram, donde entre los años 60 y 2010 se produjeron violaciones, palizas y abusos sistemáticos contra menores. El colegio, situado cerca de Pau y gestionado por la Congregación del Sagrado Corazón, era conocido por su dureza y su siniestra reputación. Aunque durante décadas las denuncias fueron ignoradas, la publicación del libro El silencio de Bet-Arram, escrito por un exalumno, y nuevas investigaciones periodísticas han destapado la magnitud del horror. Bayrou, alcalde de Pau durante años, diputado local y ministro de Educación en los 90, siempre negó conocer los abusos. Quizá había bofetadas, llegó a decir, pero antiguos archivos de prensa y nuevos testimonios le señalan como figura clave que habría mirado hacia otro lado. El golpe más duro para el primer ministro llegó esta semana cuando su hija, Hélène Perland, reveló en Paris Match que también fue víctima de los abusos de Bet-Arram y que en 1998 ya había informado a su padre de lo ocurrido. Bayrou, visiblemente afectado, reconoció que el testimonio de su hija supone una puñalada en su corazón. Bueno, el primer ministro francés, que fue alcalde de Pau en tiempos, que era donde estaba situado este internado, ha quedado enormemente tocado porque estalló hace ya algunos meses el escándalo de que en aquel internado pues en fin, se trataba a los menores a golpes, e incluso hubo algún caso de violación de algún menor. Uno de los protagonistas de uno de esos casos de violación, algún menor, pues fue apartado del colegio, mandado a Roma y su cadáver apareció flotando en el río Tíber. Resulta que salta el escándalo hace unos meses por la publicación de un libro. François Bayrou, el primer ministro francés, niega que supiera nada de nada en tiempos de aquello. Dice, bueno, a lo mejor daban alguna bofetada, pero el caso es que su hija, la hija de François Bayrou, ha hecho declaraciones diciendo cómo ella fue una de las víctimas de las palizas que daban en ese internado. Vamos, que la dieron un día una paliza que la dejaron llena de moratones y con secuelas de audición durante un tiempo. Lo típico de te dan un golpe fuerte en el oído y estás durante mucho tiempo escuchando pitidos. Bueno, pues contó la hija de Bayrou que a ella le habían dado una de esas palizas. Resulta difícil que el padre no supiera que había agresiones cuando una de las agredidas era precisamente su hija. Y resulta que no hizo nada de nada. Y se están conociendo datos, testimonios de cómo pues desde la dirección de aquel internado se amenazaba a algunas familias con acciones judiciales y con arruinarlas, como dieran a conocer lo que pasaba allí. Bueno, todo muy siniestro. Y claro, pues plantea una pregunta complicada para el actual primer ministro francés. ¿Cómo demonios cayó
cómo demonios se cayó, cómo demonios ocultó, ignoró, pasó por alto lo que pasaba en aquel internado, siendo él el alcalde en aquella época, y siendo su hija una de las víctimas de aquello. Es como muy pringosito todo el asunto. Vamos a ver lo que dura el primer ministro francés, pero no ha quedado su figura muy bien parada después de conocerse lo que pasaba en el internado donde él tenía a su propia hija. ¿Qué puede suceder en Francia? Pues en Francia puede suceder lo que ya está sucediendo, que continúe la inestabilidad política. Ya saben ustedes que en Francia Macron se lo jugó todo a un cordón sanitario contra la ultraderecha de Marine Le Pen. Macron lo apostó todo a poder revalidar el primer puesto que tenía en el Congreso, en la Asamblea Nacional Francesa, desde la legislatura anterior. Le salió mal la jugada y ahora pues resulta que tenemos a una izquierda que es la segunda en votos pero primera en escaños, una ultraderecha que es la primera en votos y tercera en escaños, y una plataforma de Macron muy disminuida con respecto a los resultados que tenía antes, lo cual le está obligando a hacer encajes de bolillos que incluyen el pactar con esa misma ultraderecha contra la que quería montar un cordón sanitario. Ahora el primer ministro francés pues ha quedado tocado y posiblemente vayamos a otro nuevo primer ministro que Macron tendrá que negociar con una izquierda montaraz a su izquierda y con una derecha de uñas a su derecha, y que está muy soliviantada por el caso judicial de neutralización de Marine Le Pen. Recuerden ustedes que de manera incomprensible un juzgado ha aplicado una sentencia de inhabilitación antes de que sea firme contra Marine Le Pen con el fin de anular a la que va en estos momentos en primer lugar en las encuestas presidenciales.